Vive Dios. Gloria sea el Señor Jesucristo. El jueves estuvimos hablando sobre el tema Cristo modelo de mansedumbre. Y estuvimos usando el pasaje de la Escritura de Mateo capítulo 11, del verso 25 al 30. Yo quiero regresar a ese pasaje de la Escritura. Mateo 11, versículo 27 al 29. Mateo 11, versículos 27 al 29. Damos lectura a las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias que nos das la oportunidad de hacer uso de las Sagradas Escrituras. Nos das el privilegio de hacer uso de las Sagradas Escrituras. Con confianza, con sencillez y humildad de corazón nos acercamos para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar profundo en nuestro ser, a nuestra fe, y nosotros podamos abrirnos a tu palabra y recibir con humildad de corazón tu palabra, la enseñanza de tu palabra. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos estar en tu presencia y aquí en este santuario alabando y adorando tu glorioso y santo nombre. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Gracias, buen Dios. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. ¿Cuál es el contexto que produce esas palabras que dijo el Señor en el versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 27, el Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo está presentando dos personas de Dios, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Dios no es ventrílogo, aunque pudiera serlo, pero no lo es. Él habla claro de él mismo, el Padre habla claro del mismo, el Hijo habla claro del mismo, y el Espíritu Santo habla claro del mismo. Tres diferentes personas. Y lo que nosotros como seres humanos creamos no le quita nada a Dios. Dios sigue siendo lo que Él es. Y lo que Él ha revelado de sí mismo en las Sagradas Escrituras.
Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Hijo lo conoce, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo, también le revela al Padre. Hay que conocer al Padre y hay que conocer al Hijo. Para conocer al Padre y conocer al Hijo es el Espíritu Santo el que nos trae, porque la Biblia dice que nadie puede venir a Dios a menos que el Espíritu Santo no le trajere. Ahí en esa frase que dice el evangelista, elimina totalmente la religión. La única forma de venir a Dios es porque el Espíritu Santo le traiga. En la religión, el Espíritu Santo le trae. ¿Y cómo el Espíritu Santo le trae? Con la palabra que la iglesia comparta con el mundo. Con el testimonio que la iglesia le dé al mundo y la palabra que la iglesia le dé al mundo, el Espíritu Santo puede utilizar esa palabra, ese testimonio, para darle convicción a alguien y traerlo a Dios. La importancia de predicar la palabra y de vivir la palabra, hermanos. No es la religión. La religión nada puede hacer por el ser humano. Nada. El mundo está lleno de religión y de religiosos. Lleno. Y mire cómo está el mundo. Las peores guerras que se han llevado a cabo, se han llevado a cabo por causa de la religión. La guerra que viene pronto, una guerra que viene pronto, que algunos creemos que va a ser antes de la gran tribulación. Esa guerra que viene pronto, donde Gog viene con un grupo de gentes a atacar a Israel por causa de la religión. Pero yo no voy a hablar de eso, es de otra cosa que voy a hablar. De la verdad, de la realidad de Dios y de la realidad del hambre y la necesidad del alma del ser humano. Él está diciendo, el Señor Jesucristo está hablando, todas las cosas me fueron dadas o entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre, solamente el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarle al Padre se lo revela. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Noten ustedes la conexión que el Señor hace de lo que está diciendo con lo que está presentando. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo, está hablando del mismo, aquel a quien el Hijo le quiera revelar al Padre, él se lo revelará. Venid a mí, que soy el Hijo. ¿Vieron la conexión que el Señor hizo? O sea, ¿cuál es el contexto que crea el versículo 28? El versículo 27 le crea contexto al versículo 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Le voy a revelar el Padre. Te voy a revelar el Padre. Venid a mí, si estás trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. ¿Cómo? Voy a comenzar haciendo, ¿cómo te voy a hacer descansar? Voy a comenzar revelándote el Padre. Hermanos, el Padre de Dios, yo no estoy diciendo
que Dios tiene padre. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que hay una persona en Dios que se llama el Padre. El Padre de Dios. Eso suena como si yo estuviera diciendo que Dios tiene padre, ¿verdad que sí? Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que en Dios hay una persona que se llama Padre. El Padre de Dios es igual al Hijo de Dios. Igual al Espíritu de Dios. El Padre de Dios quiere que nosotros les conozcamos como conocemos al Hijo. Porque todos los cristianos se supone que conozcamos al Hijo. Por eso le servimos. Por eso le llamamos nuestro hermano mayor. Por eso le llamamos nuestro Salvador. Por eso le llamamos nuestro Redentor. Por eso le seguimos. Por eso le obedecemos. Por eso nos sujetamos a Él. Por eso oímos su voz y le seguimos. Porque le conocemos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen, dijo el Señor Jesús. Pero yo quiero que mis ovejas conozcan también al Padre. Ellos me conocen ahí, pero quiero que conozcan al Padre. Porque nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Pero si el Hijo quiere revelar el Padre a alguien, Él se lo va a revelar. Y yo creo que el Hijo quiere revelarle al Padre a todos sus hijos. La iglesia, para que le conozcamos. Para que podamos ir al Padre y decirle, Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy. Y no solamente podamos decirle, Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy, sino que podamos decirle, Abba, Padre. ¿Usted sabe lo que quiere decir Abba, Padre? Abba, Padre es una frase aramea que quiere decir papito. ¿Cuántos llamaron alguna vez a su padre papito? Yo nunca le pude llamar a mi padre papito, porque, por el contrario, le llamaba diablo y demonio. Nunca hubo esa relación entre nosotros, porque él nunca supo. Mas, sin embargo, relativamente hablando, nos criamos sin un padre, sin el amor, y el afecto y la protección y la provisión de un padre. Y en mi corazón se desarrolló y se desarrollaba un odio. Una vez una prima mía me dijo, mira, que tu papá estaba borracho y se cayó del caballo. Y yo le dije, bueno, por mí se puede romper el cuello si quiere. Eso es fuerte que un hijo diga eso en relación a su papá, ¿verdad? Cría cuervos y ellos te sacarán los ojos. Lo que siembre, eso va a cosechar. Eso fue lo que él sembró. No podía cosechar otra cosa de sus hijos. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, le di mi corazón al Señor Jesucristo. Él me perdonó, me limpió, me lavó con su sangre preciosa, me llenó del Espíritu Santo. Y me enseñaron a orar. Me dijeron que cuando yo orara, yo dijera, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le presentara las peticiones. Y yo aprendí eso y así oraba. Y todas las noches antes de acostarme oraba de esa forma. Y durante el día cuando podía. Pero todas las noches aprendí eso, a orar al Padre. Una noche iba con mi rutina de ir antes de acostarme a orar al Padre. Y cuando estoy de rodillas y voy a orar, no me atrevo a decirle a Dios Padre. Y ese miedo de decirle a Dios Padre, un miedo terrible de decirle a Dios Padre. Y no podía decirle a Dios Padre.
Y ya había pasado 15 minutos y yo estaba nervioso. Y comencé a buscar la razón, a abrir todos los archivos del alma y de la mente, a investigar por qué yo no me atrevía a decirle a Dios Padre. A la media hora ya yo estaba temblando. Cerró las puertas para mí, ya Dios no es mi Padre. Y en ese momento oigo una voz que me dice, ¿por qué temes en llamarme Padre si yo soy tu Padre? Gloria a Dios, hermanos, qué precioso. Dos cosas sucedieron en ese momento. Dos cosas sucedieron. El Señor me hizo entender que Él es mi Padre. Pero pasó otra cosa más. Y es que el Señor me sanó de esas heridas que estaban en mi corazón y en mi alma, cargada por el odio y resentimiento que yo sentía con mi Padre terrenal. El Señor la sanó. Al punto que yo comencé a orar por Él. Que no oraba por Él, comencé a orar por Él. Al grado de que cuando Él murió, ya yo era un ministro, fui a Puerto Rico a hacer las exequias fúnebres. Y en el cementerio, cuando yo hablaba, yo dije esta frase. De mi viejo yo puedo decir, y dije otras cosas. Y cuando yo dije de mi viejo yo puedo decir otras cosas, mis hermanas que estaban detrás de mí se quebrantaron a llorar porque ellas sabían que algo había pasado conmigo para yo poder expresar esas palabras. ¿Quién hizo eso en mí? Lo hizo el Padre eterno, el Padre de Dios. Aleluya, porque Él es mi papá. Él es tu papá, eres hijo del Señor, Él es tu papá. Y con confianza puedes ir a Él a pedirle, a hablar con Él, y a alabarlo y adorarlo, y saber que su oído está atento a tu oración y a tu clamor. ¿Eso lo dice la religión? No, eso lo dice su santa palabra. Más que la religión, su santa y bendita palabra. El Señor nos dice a nosotros, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Nadie conoce al Padre a menos que el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí si estáis trabajados y cargados. Yo fui al Señor trabajado y cargado y yo no sabía la dimensión de la carga de mi alma hasta que el Señor permitió que en mi oración yo no pudiera llamarlo Padre. ¿Por qué Él permitió eso? Porque Él quería revelarme a mí algo. Y lo permitió. Es cosas, Señor, todavía hoy ha pasado tantos años y todavía cuando el Señor quiere revelarme algo, como que permite cosas en mi vida. Y yo, no habrá otra forma. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Eso es broma. El Señor puede hacer lo que Él quiera hacer. Amén. Y Él brega con nosotros la forma que mejor Él piensa que puede hacer con nosotros. Sepa eso, que Dios hace con nosotros como Él piense que es la forma mejor. Porque somos sus hijos. Gloria a Dios. Él dijo claramente, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe que nuestra alma es como un imán? Nosotros traemos en nuestras almas situaciones. Nacemos en una familia y cosas suceden en la familia, cosas suceden en el vecindario. Vamos creciendo y cosas suceden en el vecindario, cosas suceden en la escuela, cosas suceden en el trabajo, cosas suceden.
Y nuestra alma va recibiendo diferentes lacerazos, por una u otra razón. Una vez, siendo un jovencito, mi papá me dijo a mí, aquí tú no compones nada aquí. Es mejor darle por la cabeza un batazo a un jovencito o una jovencita que un padre decirle eso. Tú no compones nada aquí. Y cosas así, estoy hablando de mi caso, solamente usted conoce su caso. Solamente usted conoce lo que hay en su corazón, las heridas que usted ha cargado y las heridas que el Señor le ha sanado. Y solamente usted conoce hasta dónde el Señor todavía está brigando con su alma para sanarte. Solamente tú conoces eso. Y Dios, por supuesto, que conoce todas las cosas. Yo simplemente le estoy contando esas cosas que el Señor sanó en mi vida. Porque el Señor las sanó. Le acabo de dar el testimonio para yo poder ir a las exequias fúnebres y decir de mi viejo, yo puedo decir, después de haber recibido eso, es porque el Señor me sanó. Si el Señor no me hubiese sanado, yo no hubiese podido hacer eso. Se murió, pues entiérrenlo. O hubiese dicho como él dijo una vez en relación a otro. Una vez, yo siendo más niño, alguien lo llamó de un lugar y le dijo, mira que fulano se murió. Y él dijo, pues ya ven a Pancho come muerto, que se lo coman. Y dije, Dios Todopoderoso. Una vez llegó, era a la casa borracho, y le dijo a mi mamá que la mamá de él se había muerto. Y mi mamá se entristeció. Mi mamá era una mujer muy humilde y amaba a la gente. Ella amaba a la suegra, que es muy buena, mi abuela. Él llega a la casa borracho y dice que se había muerto. Y mi mamá se entristeció y comenzó a llorar. Padre del cielo. No, ella no se había muerto nada, fue un invento. Fue un invento. Entonces, yo les estoy contando a ustedes de mi caso. Por favor, no me cuente su caso. Porque cada uno tiene su caso, cada uno tiene su situación. Cada uno de nosotros cargamos, hermanos, cargamos con heridas, cargamos con cosas que se acumularon en nuestra alma a través de nuestra historia y trayectoria en la vida. Y Dios ha bregado con algunas de ellas, conmigo ha bregado con muchas cosas. Le estoy hablando a ustedes, abriéndole mi corazón de las cosas de las cuales el Señor me ha sanado a mí. ¿Verdad? Y yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y con Dios. Para uno saber que uno necesita administración del Señor, uno tiene que ser sincero con uno y sincero con Dios. Porque si uno no es sincero con uno mismo, ¿cómo va a ir uno donde el Señor? Y si uno no va donde el Señor, ¿cómo uno va a ser sanado? Hay que ser sincero con uno mismo y decirle a Dios que conoce todas las cosas, pero que guarda todas las cosas. El Señor no va a abrir los micrófonos y va a decirle al mundo entero lo que tú le dijiste a Él. Él no va a hacer eso. Porque el Señor te ama profundamente. Aleluya. Él no va a hacer eso. Nosotros los seres humanos hacemos esas estupideces, esas negligencias de decirle al mundo entero lo que nos cuentan a nosotros. Rápido hablamos, te voy a decir algo para que ores. Mentira, no es para que ores, es un chisme que te van a decir. Mire, hermano, en estos años que yo he servido al Señor, yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Te voy a decir algo para que ores. Mentira, no es para que ores, es un chisme que te están diciendo. Para que se lo cuente a otra persona. Pero el Señor no hace eso. El Señor te escucha. Ay, Sama hace.
te escucha y después que te escucha, te abraza, te ama, te sana, te ministra, te deja sentir su presencia, te deja sentir su gozo. Te toma de la mano y te dice, si me sigues, vamos a seguir con los planes que teníamos. Ese es nuestro papá, ese es nuestro Salvador. Su nombre es Jesucristo. Ese es su nombre. Aleluya. Y el nombre del papá de él es el Padre. Ese es el nombre, el Padre. Te escucha y toma la carga que tú le traes. Él te escucha y toma la carga de ti. ¿Y sabes lo que te dice después? Tú no lo sabes, pero no te has dado cuenta de esto, pero te voy a decir algo. Yo llevé ya esa carga ya. Ya yo llevé esa carga. Que precisamente una de las razones por las cuales nosotros no vamos al Señor con estas situaciones del alma, porque nos olvidamos que Cristo ya llevó. ¡Ay, santo! Cristo ya llevó en su ser, en su alma, en su cuerpo, nuestras cargas. Ya la llevó, pagó el precio precisamente por eso, para eso. Para cuando nosotros, después que vengamos al Señor Jesucristo, vengamos donde era, decirle, Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame con esto. Ayúdame con este resentimiento, con este odio, ayúdame con el enojo, ayúdame con la amargura, ayúdame con la falta de comprensión, ayúdame con todas estas cosas que me impiden a mí ser feliz, que me impiden gozarme del cristianismo, del evangelio, me impiden gozarme de mi familia, estas cosas que me impiden disfrutar de mi relación contigo, ayúdame. Yo no la entiendo, Señor. Si tú eres sincero, sincera con el Señor, le puedes decir al Señor, yo no entiendo el por qué, pero yo sé que tú entiendes y tú sabes, y también sé que tú me puedes ayudar a mí. No les voy a contar todavía lo que el Señor, por donde se me ha pasado, porque ese no es el tema de hoy. Otro día les voy a contar. Les voy a contar una cosa, una sola. Cuando a mí me estaban dando quimioterapia, a mí me dieron radiación para la nariz y me dieron quimioterapia. Tuve 7 semanas de lunes a viernes tomando radiación, lo cual me desfiguró, me quemó los cartílagos de la nariz completamente. Y la quimioterapia y esa combinación de esos procesos me cambiaron. Yo iba para allá y esas químicas me cambiaron para acá. Al punto de que yo no podía comer. Mira qué día precioso, estos días a mí, precioso. Estos días así no me llamaban la atención. Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué no disfruto el día? ¿Por qué no me llama la atención el ruiseñor? Yo no quería oír a nadie. Y estuve meses así. El oncólogo de la quimioterapia me dijo que cuando terminara la radiación tenía que darme más quimioterapia para la operación que me habían hecho del colon. Porque a mí me dio cáncer en el colon, me operaron el colon, me cortaron en el colon y me dio cáncer en la nariz. 2 cánceres diferentes y no estaban relacionados uno con el otro. Entonces él me dijo que tenía que darme quimioterapia para el... Y yo no quería más quimioterapia. Comencé a mirar el proceso por donde yo había pasado y por donde estaba pasando.
Y yo dije, más quimioterapia. En adición a eso, querían ponerme un portal aquí en el corazón para darme la quimioterapia por ese portal. Y yo fui a ver el doctor que iba a hacer ese procedimiento y me dijo, es otro procedimiento, pues de 30 minutos hay que darte anestesia general. Y yo dije, yo no quiero, ni quiero otra operación. Ni quiero más quimioterapia. Y se lo di al médico, yo no quiero más quimioterapia. Hasta aquí yo llegué. Pase lo que pase, no quiero más quimioterapia. Y fui donde el Señor. Con esa carga en mi corazón. Cargado. Y le dije al Señor, con esa carga, me miré en el espejo, lo que había hecho la radiación. Y cómo yo me sentía por esos procedimientos y lloraba. Pero me entregué en la mano del Señor. Lo que tú quieras hacer. Pero yo no quiero más quimioterapia. Con mi padre terrenal yo no podía hacer eso. Pero con mi papá del cielo pude hacerlo. No quiero más quimioterapia. El oncólogo de la quimioterapia me hizo un examen de sangre. Con ese examen de sangre iban a determinar que no, ni pudieron hacerlo ahí, en la oficina de él, lo enviaron fuera. A ver si había residuos del cáncer en el colon. Se tomó un tiempito fuera ese examen, pero cuando llegó al examen, me dijo, el examen salió negativo. Le dije, gloria a Dios. Y cuando él me dijo eso, yo le pregunté, perdona la pregunta que te voy a hacer. Si te ofende, perdóname. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Yo tenía que aprovechar esa oportunidad, hermano. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Ajá. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Aquí tuvo un profeta que se llama Héctor Hill. El último día que estaba predicando, que oró por mí, ¿se acuerdan? ¿Sabe lo que él dijo? Yo hago nuevo a todas las cosas. De parte del Señor dice, yo hago nuevo a todas las cosas. Uno se carga, hermanos queridos, uno en el alma uno se carga. Mi médico primario, en aquel tiempo, no ahora, en aquel tiempo, me dijo que yo estaba deprimido. Y yo le dije, necesito pastillas para el dolor, porque el dolor de la nariz es muy grande, todavía estaba en el proceso.
Se había acabado la radiación de la nariz, pero no había operación, no había nada. Y seguía, el cáncer todavía estaba ahí. Y el dolor, hermano, del cáncer. Eso es terrible. Yo fui al médico, dame pastillas fuertes. Y él me dio unas pastillas y yo me las llevé y yo noté que esa pastilla como que me hacía alucinar. Me tomé una y comencé a alucinar. Yo dije, esta porquería, esta que me dio aquí. ¿Viste? Hay cosas, mi temperamento no me da a mí para bregar con cosas que no funcionan. Yo di esta porquería que me dieron aquí. ¿Sabe? Esa pastilla, ¿sabe para qué era? Era para la gente que estaban deprimidos. Y yo dije, pero ¿qué te me dieron a mí aquí? Y me dijo, que tú estás deprimido. Señor, reprenda a Satanás. Y yo por poco le digo que está deprimido es la abuela tuya. Yo no estoy deprimido. No estoy deprimido. Señor, reprenda a Satanás. Esto es un proceso de radiación y de quimioterapia que me cambió totalmente. Estoy meses en ese procedimiento, en ese proceso. Y me está diciendo, tú estás deprimido. Entonces, esas cosas, esa información que el enemigo te tira, uno se la lleva al alma y uno corre con esa información. Estoy hablando de mí, pero piense en usted, cuando usted oye la información que el enemigo le da, que usted acepta esa información. Y usted la proclama, la saca por su boca esa información que el enemigo le está diciendo y usted dice, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Estás enfermo, tienes cáncer, tienes piedra, tienes esto, tienes lo otro y usted dice, sí, eso es verdad. Y comienza a sentirse como el enemigo dice que usted tiene o se siente. En ese proceso, después que me operaron de la nariz en Tampa, en Moffett, en uno de los exámenes que hicieron, de los scans que hicieron, el CT scan, vieron que yo tenía unas manchas en el hígado. Y el que me operó de la nariz me dijo, esas manchas tienes que ver al doctor otro, porque hay que bregar con esas cosas. ¿Qué es? Y me dijo, cáncer tiene que ser. Otro cáncer más en el hígado. Entonces uno oye esas cosas. Uno oye esas cosas. Cáncer en la nariz, cáncer en el colon y ahora un cáncer en el hígado. Y uno yo comencé a pensar, ¿y cómo yo brego con estas cosas? Eso soy yo, que siempre pienso adelante, cómo voy a bregar con las cosas mañana, de aquí a una semana, de aquí a un mes. ¿Cómo voy a bregar con esas cosas? Por eso que los que trabajan aquí trabajan con un calendario, porque así funciona. ¿Cómo yo brego con esas cosas? Señor, fui donde el Señor. Fui donde el Señor. Me dijeron que me iba a hacer una biopsia del hígado. Había una mancha que estaba cerca del corazón. En el hígado, pero cerca por el corazón. Y otra mancha que estaba cerca de la boca, del estómago. Me iban a meter una aguja, me iban a dormir y me iban a meter una aguja y con esa aguja bajar hasta el hígado y sacar un espécimen del hígado para hacer la biopsia. Pues así fue, los muchachos me llevaron. Yo no sé si Frankie fue ese día o los dos fueron, creo que los dos fueron.
Sandy y Frankie me llevaron y me hicieron el examen, me metieron la aguja y sacaron del hígado. Y como a las 2 semanas, casi 3 semanas, ellos me escribieron por tal algo, diciendo algo de la biopsia, pero esos son términos médicos, ¿qué entiendo yo eso? Llámeme a mí, dígame qué fue el resultado. Y entonces me llamó el médico y me dijo que habían hecho la biopsia y que había regresado para atrás y había regresado negativo para el cáncer. Pero hermano, esas cosas cargan a uno. La información que uno recibe, el alma recibe información por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que habla, por lo que experimenta. Recibe información el alma y se carga. Y cuando nos cargamos, a veces no sabemos qué hacer, porque nos olvidamos que tenemos un Padre. Él dijo, el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, y aquel a quien yo quiera revelárselo. Venid a mí los que estéis trabajados, santo, aleluya, y cargados, que le voy a mostrar el Padre. Porque la oración que Él enseñó dijo, cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, todo lo que vamos a decir, enviar para el cielo, hay que enviárselo al Padre en el nombre de Jesucristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Él va a tomar esa carga. Hay varias formas que el Señor lo hace. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, porque ese era el nombre con el cual se dirigían en el Antiguo Testamento por causa del miedo que tenían de usar el tetragramatón, las 4 consonantes que incluían el nombre de Dios, y ellos le añadieron las vocales de Adonai para ser Jehová. Jeremías dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué es lo que dice Jeremías ahí? Aquel pueblo. ¿Qué eran las sendas de las cuales está hablando? Porque hablando de las sendas antiguas, dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Hay esta senda, hay esta otra senda, hay esta otra senda. ¿Cuál de esas sendas es el buen camino? ¿Cuántos son del campo aquí? Soy del campo y nos metíamos en la montaña y comenzamos a mirar las sendas, a ver cuál este es el camino que nos va a llevar a aquel otro lado. Y cuando determinábamos el buen camino, cuál de esas sendas nos iba a llevar donde queríamos ir, nos íbamos por ese era el buen camino. De eso es lo que está hablando él. Mirar las sendas por donde pasa la gente para determinar cuál es el buen camino. Senda, aparte de su uso natural, la figura del camino, senda o vereda, es una metáfora muy común en el lenguaje bíblico para descubrir el comportamiento y las acciones humanas. Comportamiento y acciones humanas. De forma positiva o negativa. El sendero de los impíos, eso es forma negativa. El camino de los malos, forma negativa. No es otra cosa que la manera de vivir, Proverbios 4:14, de los cuales no guardan la ley ni la justicia, es decir, todo lo opuesto a la senda de la justicia. El sendero del derecho, Proverbios 8:20, la senda de la vida, Salmo 16:11, no es otra cosa que el cumplimiento de la voluntad de Dios y su justicia. Guíame por la senda de tus mandamientos, Salmo 119:35.
Por esta razón, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Camino, tierra hollada por donde se transita habitualmente, vía que se construye para transitar, jornada de un lugar a otro, dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar, modo de comportamiento moral. Abraham, el padre de los creyentes, aparece desde el principio como un nómada de Dios. Un nómada es uno, todavía hay nómadas en esa parte del mundo, personas que caminan de un lado a otro, por el desierto usualmente. Los beduinos son nómadas, que viven así, no están en un sitio estable, sino que se mudan, se mueven por el desierto. Abraham era un nómada de Dios, el primero que hace de su obediencia al llamado divino un diario caminar. En el Antiguo Testamento es frecuente el uso metafórico del camino para describir la vida humana y en su paso por la tierra. Salmo 37:5. Tránsito en el cual el hombre es guiado por Dios y que cada cual puede aceptar o rechazar. Los profetas exhortan a apartarse de los falsos caminos y a dirigirse por los verdaderos. El piadoso pide a Dios que le muestre el camino, que le haga entender su rectitud. En el Nuevo Testamento, el camino se usa repetidamente como figura de manera proceder o de pensar. Por ejemplo, camino de justicia, camino de Dios o de justicia de Dios. Jeremías enseña que regresar a los caminos del Señor y andar por ellos nos traerá descanso para el alma. Paraos en los caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? Párate un momentito en la forma en que estás viviendo. Párate un momentito en las expresiones de tu vida natural. Párate un momentito. Y pregunta esas diferentes veredas que vives de día, veredas que vives de noche, veredas que vives en la familia, veredas que vives en el trabajo, veredas que en tu vida personal, veredas en tu relación con el Señor si la tienes o no. Y pregunta, ¿cuál de esas veredas es el buen camino? Y cuando investigues cuál es el buen camino, entonces andar por él. De eso es lo que está hablando Jeremías en capítulo 6. Las sendas antiguas. ¿Por qué le dice el pueblo así? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto e iba con Dios por el desierto y vieron a Dios día y de noche. Dios se manifestó, Dios fue con ellos, vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios manifestado. Pedían algo y Dios se lo daba, tenían necesidad y Dios les suplía su necesidad de día y de noche. Dios fue su rey, Dios fue su proveedor, Dios fue su consolador, Dios fue su ayudador, Dios peleó sus batallas. Salieron y cuando el ejército de Faraón estaba tras ellos, Dios le dijo, no te preocupes, abrió el mar rojo, los pasó al otro lado y ahogó el ejército de Faraón en el mar rojo. Pero cuando tomaron la tierra que Dios les había prometido, que no era de ellos, Dios se la dio a ellos, tierra de abundancia. Llegaron a un punto que ellos dijeron, nosotros queremos ser como las demás naciones. O sea, danos un rey. ¿Saben lo que estaban diciendo ellos cuando dijeron, danos un rey? Ya no queremos que Dios sea nuestro rey. No queremos que Dios sea nuestro rey. Cuando Dios fue su rey, había abundancia de provisión. Ni los zapatos se les gastaban, ni la ropa se les gastaba. No tenían que ir al laundry a lavarla, no tenían que ir a Walmart a comprar ropa. No tenían que ir a Publix a comprar comida. Dios le traía todo lo que ellos necesitaban. Hasta el agua. Le decía a Moisés, ahí hay una peña, dale a esa peña, háblale a esa peña que ahí va a salir el agua. Pero llegó un momento que ellos dijeron, no queremos que el Señor sea nuestro rey, queremos ser igual que las demás naciones que tienen su rey y tienen sus dioses. Entonces llegó un punto en que Dios levantó profetas
para hablarles, para que regresaran, y uno de ellos fue Jeremías. Jeremías les escribe y les dice, paraos en los caminos, paraos, un momentito, preguntad por las sendas antiguas, y mirad cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para el alma. Porque cuando no hay expresión de fe y confianza en Dios, no hay descanso para el alma. Cuando no hay la libertad para adorar y alabar al Señor con conciencia, con alegría, con conciencia de que Él está ahí y recibe tu adoración y va a contestar tu petición, no hay descanso para el alma. El alma se carga y todos los días con los mismos y se carga el alma al punto que la gente deja de buscar a Dios, la gente deja de adorar a Dios, la gente deja de venir al culto y reunirse con los demás creyentes a darle culto al Señor. ¿Por qué? Porque son almas que se han cargado y no le han permitido al Señor llevar esas cargas. Y el Señor grita con una voz de amor, de gracia y de misericordia, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Bendito sea Dios. Preguntar por los caminos y regresar al buen camino. El buen camino no lo determino yo. Yo no sé, queridos hermanos, cuál es el buen camino. Yo no sé cuál es el buen camino. ¿Sabe quién me enseñó el buen camino? El Señor. La palabra de Dios me enseña cuál es el buen camino. ¿Qué sé yo? Yo no nací en una casa cristiana. A mí me enseñaron, mi mamá, una mujer muy moral, mi abuela, vertical, pero no conocían del Evangelio. No conocían del Evangelio. Ellos me enseñaron lo que ellos sabían y como ellos sabían. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él me enseñó como Él sabe. Y Él me enseñó como Él es. Aleluya. ¿Cómo sabemos nosotros cómo Él es? La Biblia, queridos hermanos, nos dice a nosotros cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo quiere que vivamos? La Biblia. El problema es que nosotros insistimos que sabemos más que Dios y leemos lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dicen los apóstoles para que nosotros los vivamos como nos dicen los apóstoles y nosotros insistimos que sabemos más que ellos. Pero qué cosa tremenda. Y señalamos al pueblo de Israel, decimos que gente dura esa de servicio, que no oían al Señor, ni obedecían al Señor. Pero hermanos queridos, a mí me parece que hay un pueblo hoy en día que se parece al pueblo de Israel. Porque mire que Dios nos habla a nosotros. El pueblo de Israel no tenía la revelación completa como nosotros la tenemos. Ellos tenían el Pentateuco. Los 5 libros de la ley y después cuando tuvieron la ley. Pero no tenían la revelación completa. Nosotros sí tenemos la revelación completa. Ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo por dentro. Ellos tenían el candelabro que era tipo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ellos tenían un nombre que ellos se lo inventaron por el miedo se inventaron Jehová. Pero nosotros tenemos el nombre con el cual podemos llegarnos al trono de la gracia. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Mas sin embargo, estoy hablando en términos generales de la iglesia del Señor. Mas sin embargo, a nosotros a veces nos pasa como le pasaba al pueblo de Israel. Y a veces el Señor ¿sabe lo que tiene que hacer el Señor a veces? Decir lo mismo que dijo el pueblo de Israel. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que es lamentable y triste que el Señor tenga que decir eso de nosotros. Pero a veces el Señor lo dice. A veces el Señor lo dice. ¿Cómo regresarnos, hermanos?
cómo nosotros descansar. Descansar. Encontrar ese descanso que necesita nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, le está hablando a la iglesia, extranjeros y peregrinos, o sea, como gente que no son de este mundo, sino que estamos aquí, pero no somos de aquí. Yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos carnales? Los deseos carnales son los deseos de un alma que vive y se deja llevar por lo que le dicen los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que dice el apóstol Juan, capítulo 2. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, que todo lo que vemos queremos, lo queremos. Todo lo que viene a nuestra mente, lo queremos. Todo lo que viene a nuestra alma, el deseo, lo queremos. Lo queremos tener en la casa, lo queremos practicar, lo queremos vivir. Y Pedro dice, yo os ruego que os abstengáis. Abstenerse es ayunar. Cuando uno se abstiene de alimento, uno está ayunando. Bueno, cuando uno se abstiene de los deseos de la carne, uno está ayunando de los deseos de la carne. No está alimentando los deseos carnales del alma. Eso es abstenerse. Y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, esos deseos del alma, de la carne, de la naturaleza humana caída, van a estar con nosotros. Van a estar con nosotros. Esos deseos de la carne van a estar con nosotros. Mientras nosotros estemos aquí, aunque seamos iglesia, aunque seamos cristianos, esos deseos van a estar aquí. Entonces la responsabilidad nuestra, vivir por fe y es tener expresiones de fe. Y la fe nos dicta a nosotros, nos dicta cómo vivir por el buen camino, la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es fe? Santiago 1:19 al 22. Recibid con mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? La lección del jueves, el énfasis era en la mansedumbre. Tener a Cristo como un modelo de mansedumbre. La mansedumbre del Señor Jesucristo lo habilitó para él sujetarse a la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre. De tomar su carga, su yugo y llevarlo a cabo. De tomar su cruz y andar y caminar por su camino. Su mansedumbre y humildad de corazón. Entonces él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Santiago entonces nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la ira nuestra no nos capacita para vivir la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechad, obteneos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde está el camino que nosotros debemos caminar, que habló Jeremías? Aquí está. ¿Dónde está la palabra implantada? Aquí está, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí está, queridos hermanos. Este es el libro de Dios. Esta es la mente de Dios. Este es el deseo de Dios. Este es el anhelo de Dios. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios. ¿Queremos conocer la mente de Dios? Vaya a la Biblia, pregúntele a la Biblia. Y después que le pregunte a la Biblia, decida en su corazón lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago al final del versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si son solamente oidores nos engañamos a nosotros mismos. Yo sé que usted tiene cosas en su alma, porque no hay un ser humano en la tierra, no importa que sea cristiano o no, que no tenga situaciones en su alma, a un nivel u otro, a una dimensión u otra. Independientemente de la dimensión. Si necesita un consejero, vaya a un consejero. Si necesita un psicólogo, vaya a un psicólogo. Si necesita hablar con su pastor, hable con su pastor. Dependiente o independientemente de la dimensión de las situaciones y las realidades y las cargas que tiene en tu alma. Cristo dijo, venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Enyúgate conmigo, como se enyugaban los bueyes, enyúgate conmigo. Y de la misma forma que el buey cerrero aprendía del buey maduro, así nosotros vamos a aprender de Cristo. Si nos enyugamos con Él. Él nos va a enseñar. ¿Cómo nos enyugamos con Cristo? Haz de la Biblia, de la palabra del Señor, el yugo. Haz de la palabra del Señor el espejo. Haz de la palabra del Señor las directrices que te van a guiar por el camino que tienes que caminar. Y vas a encontrar descanso para el alma. Independientemente de la realidad de la situación, vas a encontrar descanso para el alma. Porque Dios no miente. Y todo lo que está aquí en la Biblia es verdad. Y es para nosotros. Estás trabajado y cansado. Venga a la Biblia y decide obedecerla y vivirla. Y el Espíritu Santo que está contigo, si eres creyente, Él te va a ayudar con esas cargas y esa alma trabajada te va a ayudar. Te va a ministrar. Porque yo lo he experimentado. Cuando el médico dijo, tú tienes depresión, el Señor a mí me mostró que Él estaba conmigo. Y me sacó de ese estado, que tuve meses en ese, me sacó de ese estado. ¿Ya? Ya un día de esto vamos a hablar como de las diferentes formas como el Señor me decía a mí, estoy aquí. Y alcanzaba mi alma, aleluya, y me daba un bálsamo en mi alma. ¿Lo hizo conmigo porque soy mejor que nadie? No, lo hizo porque yo fui donde el Señor, esperé en el Señor y le creí a Dios. Yo fui donde el Señor y le dije, te creo al Señor, no importa cómo yo me sienta y lo que el médico diga, yo creo en ti y no tomo medicamento para la depresión ni ningún otro medicamento quiero. Yo quiero que tú obres en mi vida. ¿Porque yo soy mejor que nadie? No. Él lo puede y quiere hacer lo mismo contigo. Si le das una oportunidad. Esto no es un asunto de un día para otro, de una oracioncita. Esto es un asunto de entregar tu vida al Señor. Y decirle, mi vida es tuya y lo que tú decidas conmigo está bien. Lo que tú decidas está bien. Pero dame la mano, Señor, dame la mano, por favor. Cuando tú hagas eso y camines tomado la mano del Señor,
tú vas a ver que todo cambia. Vas a experimentar como todo cambia. Vas a experimentar como todo cambia en tu vida. Hasta como ves el día cambia. Todo va a cambiar. En el momento de Dios y de la forma de Dios. No trate de doblarle el brazo a Dios porque el brazo de Dios es muy fuerte para doblárselo. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Y tu alma al Dios Todopoderoso. Porque Él te conoce. Porque Él sabe quién tú eres. Él sabe de tu alma trabajada y cargada. Y solo Él te puede hacer descansar. Si le das la oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos con confianza ante tu presencia, sabiendo y entendiendo por tu santa palabra que tú estás al tanto de nosotros. Mira aquí tus hijos presentes, cada vida, cada alma aquí presente. Tú que conoces sus vidas, sus mentes, sus almas, sus luchas, sus situaciones. Altísimo Dios Todopoderoso, te los presento, Señor, para que el Espíritu de gracia los pueda alcanzar. Para que el Espíritu Santo pueda dejarles entender y conocer de que ellos pueden confiar en ti. Y que pueden decidir servirte con todas sus fuerzas. Que pueden decidir buscarte y obedecerte. Porque tú no los vas a abandonar. Tú no los vas a dejar en la intemperie. Tú no los vas a abandonar a la voluntad del enemigo. Tú les vas a dar cobertura. Tú los vas a tomar de la mano, Señor. Y vas a caminar con ellos. Vas a sanar sus heridas. Vas a quebrantar las ligaduras. Y le vas a dar bálsamo. Le vas a poner vino y aceite para que te puedan servir, para que te puedan seguir, para que se puedan preparar para el rapto. Permite, soberano Dios, que tu Santo Espíritu manifieste tu gloriosa presencia en sus vidas. Que el Espíritu Santo manifieste tu presencia en su corazón, en sus almas, oh Dios. Y ellos sientan cuando esa carga de su alma se levanta. Porque solo tú puedes hacer estas cosas. Nadie más tiene el poder, la autoridad, la sabiduría, la inteligencia para hacer estas cosas, pero tú sí, Señor.
Alcanza ese pueblo que ha escuchado tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, y que en esta tarde ellos puedan decidir que independientemente de lo que ha pasado en su vida o de lo que pase, ellos puedan decidir servirte a ti, seguirte a ti, Señor. Prepararse para ese día glorioso que viene, donde tú prometiste venir a buscarte a ti mismo, tu iglesia, tu cuerpo, y llevarnos a morar contigo en las moradas celestes. Padre, con confianza te presento estas vidas, Señor, que están delante de ti, para que conforme tú has determinado les ministres, conforme ellos se abren a tu palabra, Señor amado, tú les ministres tu gracia bendita. Yo proclamo bendición, victoria en sus vidas, y liberación y guianza, aleluya, y gozo y fortaleza y consuelo y cobertura en sus vidas. Aleluya. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, quien pagó un alto precio para que hoy nosotros podamos hablar tu palabra con libertad y pedirte por ellos con toda libertad. Por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, quien merece toda gloria y toda honra, honor y culto, ahora y siempre, buen Dios. Amén.